Almohadilla, almohadilla, bomba. Kerem Bürsin, Hande Erçel no habría triunfado sin mí en la verdad desde Estados Unidos. Hola, hola, amantes de las series turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, llenos de energía y listos para sumergirse en el fascinante mundo de las producciones otomanas que tanto nos apasionan. Hoy prepárense porque traigo una exclusiva que va a incendiar las redes, un tema candente que ha estado circulando entre los fanáticos y que por fin vamos a analizar a fondo. Agárrense que vienen curvas. Como ya habrán leído en el título, tenemos declaraciones explosivas. Nada menos que del mismísimo Kerem Bürsin, directo desde Estados Unidos, hablando sin tapujos sobre el éxito de Hande Erçel. Sí, lo que oyen. Al parecer, el actor ha roto el silencio y ha hecho algunas confesiones que están dando mucho de qué hablar. Desde que la noticia saltó a la luz, las redes sociales han sido un hervidero, con fans de ambos actores tomando partido y defendiendo a capa y espada a sus ídolos. Pero tranquilos que aquí vamos a desmenuzarlo todo, a separar el grano de la paja y a llegar a la verdad detrás de estas afirmaciones. Analizaremos el contexto, las posibles motivaciones y, por supuesto, el impacto que esto puede tener en sus carreras y en la imagen pública de ambos. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y déjenme un me gusta si les gusta lo que ven. Y por supuesto, al final del vídeo, quiero leer sus opiniones en los comentarios. ¿Están de acuerdo con Kerem? ¿Creen que Hande habría alcanzado el éxito sin él? ¿Les parece una declaración arrogante o una simple observación basada en su experiencia? Quiero saberlo todo. Sus comentarios son el combustible de este canal y los leo absolutamente todos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a la bomba. Todo este revuelo gira en torno al éxito meteórico de la serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Esta comedia romántica, que conquistó corazones en todo el mundo, catapultó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estrellato internacional. La química innegable entre los dos actores, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un factor clave en el éxito arrollador de la serie. Pero ¿fue el único factor? Ahí es donde entra la polémica, el debate y la controversia que nos trae hoy aquí. Es un debate complejo que toca temas como el talento individual, la influencia mediática, la suerte y, por supuesto, el papel fundamental del trabajo en equipo en cualquier producción audiovisual. La serie, para quienes no la conozcan, narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, a cambio de una beca para estudiar en el extranjero. Lo que comienza como un simple acuerdo pronto se convierte en una atracción irresistible que pondrá a prueba sus convicciones y cambiará sus vidas para siempre. Un cliché sí, pero un cliché que funciona a la perfección, especialmente cuando los protagonistas tienen la química adecuada para transmitir esa tensión romántica al espectador. Sen Kalkam fue un fenómeno global. Su trama fresca y divertida, combinada con la belleza y el carisma de sus protagonistas, la convirtieron en un éxito instantáneo. Se tradujo a numerosos idiomas, se emitió en decenas de países y generó una legión de fans apasionados que seguían cada paso de los actores. Fanáticos que, por cierto, alimentaron aún más la llama de los rumores sobre su relación fuera de la pantalla, una relación que finalmente se confirmó y que terminó por consolidar su imagen como una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Pero volvamos a la declaración de Kerem. Según lo que se ha filtrado de una entrevista realizada en Estados Unidos, el actor habría afirmado que su experiencia, su trayectoria previa en Hollywood y su capacidad para conectar con el público internacional fueron fundamentales para el éxito de la serie y por ende para la proyección de Hande. En otras palabras, Kerem habría insinuado que Hande, sin su participación y guía, no habría alcanzado el mismo nivel de fama y reconocimiento. Una afirmación que obviamente ha levantado ampollas y ha generado un debate intenso sobre la verdadera influencia de cada uno en el éxito de la serie. Claro, aquí hay mucho que desempacar. Primero, es importante señalar que las declaraciones no han sido completamente confirmadas y que pueden estar sujetas a interpretaciones. Es posible que haya habido una tergiversación por parte de los medios, o que el contexto de la entrevista haya sido malinterpretado.
Segundo, es crucial recordar que el éxito de cualquier proyecto, especialmente en el mundo del espectáculo, es el resultado de un trabajo en equipo, de la conjunción de muchos factores diferentes. No se puede atribuir el mérito exclusivamente a una sola persona, por mucho talento o experiencia que tenga. Sin embargo, la controversia está servida. Muchos fanáticos de Anne han reaccionado con indignación ante estas supuestas declaraciones, defendiendo el talento y el carisma de la actriz, argumentando que su belleza natural, su capacidad interpretativa y su dedicación al trabajo fueron los verdaderos pilares de su éxito. Han recordado sus trabajos anteriores, su crecimiento como actriz y su capacidad para conectar con la audiencia. Otros, por su parte, apoyan la postura de Kerem, señalando su experiencia y su influencia en la producción. Argumentan que su conocimiento del mercado internacional y su capacidad para promocionar la serie fueron fundamentales para su alcance global. Es innegable que Kerem Bürsin ya tenía un nombre en la industria antes de Senkalkapm. Su paso por Hollywood, aunque no le catapultó al estrellato absoluto, le brindó experiencia y contactos. Participó en algunas producciones estadounidenses, aprendió a desenvolverse en un entorno competitivo y adquirió una visión global del negocio del entretenimiento. Además, su dominio del inglés le permitió conectar con un público más amplio y promocionar la serie a nivel internacional. Su perfil era, sin duda, un activo valioso para la producción. Pero, seamos honestos, Hande Erçel tampoco era una recién llegada al mundo de la actuación. Antes de Senkalkapm, ya había protagonizado varias series exitosas en Turquía, demostrando su talento y su capacidad para cautivar al público. Series como Güneşinkler y Aşk Laftan Anlamaz ya la habían convertido en una estrella en su país de origen. Su carisma, su belleza y su dedicación al trabajo la habían convertido en una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Es el éxito de Hande un resultado exclusivo de la influencia de Kerem, o es el fruto de su propio talento y esfuerzo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es blanco o negro. Es una combinación de ambos. Es un error simplificar la cuestión y atribuir el éxito exclusivamente a una sola persona. La química entre Kerem y Hande fue, sin duda, un factor determinante en el éxito de Senkalkapm. La conexión que transmitían en pantalla era palpable, y eso contribuyó a que la serie se convirtiera en un fenómeno global. La audiencia se enamoró de su relación, de sus peleas, de sus reconciliaciones, de su complicidad. Pero también es cierto que ambos actores aportaron su propio talento y experiencia a la producción. Sin su dedicación y profesionalismo, la química no habría sido suficiente para sostener el éxito de la serie. Hande, con su belleza y su carisma, encarnó a la perfección el personaje de Eda, una joven soñadora y luchadora. Su interpretación fue convincente y emotiva, y logró conectar con el público a un nivel profundo. Kerem, con su experiencia y su dominio del inglés, ayudó a promocionar la serie a nivel internacional y a conectar con un público más amplio. Su visión global y su capacidad para desenvolverse en el mercado internacional fueron un activo valioso para la producción. En definitiva, el éxito de Senkalkapm fue el resultado de un trabajo en equipo, de la conjunción de muchos factores diferentes. Y aunque las declaraciones de Kerem puedan generar controversia, no debemos olvidar que ambos actores, tanto él como Hande, fueron fundamentales para el éxito de la serie. Es un error minimizar el papel de uno u otro, ya que ambos aportaron algo único y valioso a la producción. Ahora, cambiando un poco de tercio y siguiendo con la idea de cómo la combinación de talentos puede llevar al éxito, quiero hablarles de otra serie turca que, aunque no generó la misma histeria global que Senkalkapm, sí que consolidó la carrera de una de sus protagonistas gracias a la química con su compañero de elenco. Me refiero a Erkenci Kuş o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia. Un día su hermana mayor, Leyla, le consigue un trabajo en una importante agencia de publicidad. Allí Sanem conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Entre Sanem y Kan surge una atracción irresistible que los llevará a vivir una serie de aventuras y a superar numerosos obstáculos para estar juntos. Erkenci Kuş fue un éxito en Turquía y en varios países de Europa y Latinoamérica. La serie destacó por su trama fresca y divertida, sus paisajes impresionantes y sobre todo, por la química innegable entre Demet Özdemir, quien interpreta a Sanem, y Can Yaman, quien interpreta a Kan. Si bien Demet ya era una actriz conocida en Turquía, Erkenci Kuş la catapultó a la fama internacional.
Su interpretación de Sanem, una joven inocente y torpe pero con un gran corazón, conquistó a la audiencia. Y la química con Can Yaman fue sin duda un factor clave en el éxito de la serie. Su conexión en pantalla era palpable y su romance traspasó la pantalla, generando un gran interés en su relación personal. Can Yaman, por su parte, ya tenía una sólida trayectoria en la actuación antes de Erkencikus. Sin embargo, la serie le permitió mostrar su lado más carismático y conquistó a un público más amplio. La combinación del talento y la química de Demet y Can hicieron de Erkencikus una de las series turcas más populares de los últimos años. La serie no solo catapultó sus carreras, sino que también los convirtió en íconos de la moda y el estilo de vida. Y hablando de combinaciones explosivas, no podemos dejar de mencionar Kara para Aşk, o Amor de contrabando, una serie que fusiona romance con intriga policial de una manera magistral. Aquí Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek nos regalan unas interpretaciones que te dejan sin aliento. Su química es tan intensa que te hace creer que están realmente enamorados. La trama gira en torno a Ömer Demir, un policía que regresa a Estambul para comprometerse con su novia, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas que vive en Roma. Sus vidas dan un giro trágico cuando ambos descubren que sus seres queridos han sido asesinados en circunstancias misteriosas. A medida que investigan los crímenes, Ömer y Elif se ven envueltos en una red de intrigas, corrupción y crimen organizado que pondrá a prueba su amor y su lealtad. Kara para Aşk es una serie que te atrapa desde el primer momento. La trama es compleja y llena de giros inesperados, y las actuaciones son impecables. Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, dos de los actores más talentosos de Turquía, demuestran una química impresionante en pantalla. Su conexión emocional y su capacidad para transmitir la angustia y la desesperación de sus personajes hacen que la serie sea aún más impactante. La serie no solo es un thriller emocionante, sino también una historia de amor apasionada y conmovedora. Si bien Tuba Büyüküstün ya era una actriz consagrada antes de Kara para Aşk, esta serie consolidó su estatus como una de las actrices más importantes de Turquía. Su interpretación de Elif, una mujer fuerte y decidida que lucha por descubrir la verdad, es simplemente magistral. Y la química con Engin Akyürek, quien interpreta a Ömer, es explosiva. Su conexión en pantalla es tan intensa que te hace sentir cada emoción que experimentan sus personajes. Engin Akyürek, por su parte, también demostró su talento en Kara para Aşk. Su interpretación de Ömer, un policía honesto y tenaz que busca justicia para su novia, es conmovedora y creíble. La química con Tuba Büyüküstün hace que la serie sea aún más adictiva. Su actuación es tan convincente que te hace creer que es realmente un policía que está dispuesto a todo por encontrar la verdad. En resumen, Kara para Aşk es una serie imprescindible para los amantes del drama y el romance con un toque de intriga. La trama es fascinante, las actuaciones son impecables y la química entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek es simplemente mágica. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de polémica y análisis. Hemos hablado sobre las supuestas declaraciones de Kerem Bürsin sobre el éxito de Hande Erçel, y hemos analizado el impacto de la química entre los actores en el éxito de las series turcas. Como hemos visto, el éxito en el mundo del espectáculo es un resultado complejo de muchos factores diferentes. El talento, la experiencia, la química y la suerte juegan un papel importante. Y aunque las declaraciones de Kerem puedan generar controversia, no debemos olvidar que tanto él como Hande fueron fundamentales para el éxito de Sen Kalkap. También hemos explorado otras series turcas donde la química entre los protagonistas fue esencial para su éxito, como Erkencikus y Kara para Aşk. Estas series demuestran que la conexión entre los actores puede ser un factor determinante para cautivar a la audiencia y convertir una serie en un fenómeno global. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de las declaraciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que Hande Erçel habría alcanzado el mismo éxito sin él? ¿Cuáles son sus series turcas favoritas y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. No se corten, quiero leer sus opiniones más sinceras. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.